Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Uno de los dichos que me encanta de Costa Rica, un dicho tico, es que huele a tamal cuando se acerca la Navidad, ¿no? Y realmente en estos tiempos está empezando realmente a oler a tamal. Estamos en unas fechas también en las que estamos pensando acerca ahora, y por eso es por lo que vamos a hablar un poco de las misiones, y qué es lo que ocupa una persona para ser un misionero. ¿Qué es lo que una persona tiene que tener? Y tengo aquí un gráfico a la par mía, que lo que ilustra es un poquito lo que estaba pensando yo cuando estaba pensando acerca de lo que necesita uno para ser misionero, y tenía ahí varias palabras. Tenía que, bueno, tiene que tener una conversión, ¿no? Tiene que ser un creyente. Y también tenía que tener un deseo. Ahora, no sé si se dan cuenta ahí en el gráfico que ahí lo taché. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso en el mensaje de hoy. Pero creo que tiene que tener un llamado. Dios tiene que llamarlo. Tiene que tener obediencia. Y no solamente tiene que también tener obediencia, sino que debería tener una comisión. Debe de ser enviado. Entonces vamos a ver un poco de eso. Y yo sé que ese detalle del deseo y estar tachado, quizás usted esté pensando, bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué lo quitó? Y realmente lo digo porque yo estaba pensando en esos términos, estaba pensando en que, bueno, tiene que ser un creyente y tiene que tener ganas, ¿no? Tiene que tener un deseo de ir al campo misionero, y después obviamente tiene que tener un llamado de Dios, ¿no? Y tiene que, bueno, tiene que tener obediencia, si hay un llamado, si va a ir, y debería tener una comisión que lo mande, pero eso de las ganas, ese deseo. Estaba pensando acerca del pasaje que vamos a ver ahora y sobre un par de personas que vamos a considerar hoy en la Biblia. Y yo cuando veo el ejemplo de ellos, honestamente no es tanto que veo el deseo. Sí veo los otros elementos, pero quizás ese deseo es algo que hemos puesto nosotros, ¿no? O sea, el ser misionero es para la gente que tiene ganas de ser misionero, que tiene ganas de ir a otro lugar, que tiene ganas de compartir el evangelio al otro lado del mundo, en otro país o al otro lado de la calle, ¿no? Y honestamente, cuando veo este pasaje, yo creo que quizás van a estar de acuerdo, ojalá conmigo, cuando acabemos de ver estos pasajes, vamos a darnos cuenta que creo que la voluntad de Dios pesa más que nuestra voluntad, ¿no? Que nuestra deseo o cómo es que yo me siento que yo fui diseñado para ser un misionero, sino realmente que si Dios tiene ese deseo, que Él nos va a equipar, que Él nos va a habilitar y Él va a ponernos a hacer ese trabajo que Él tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre ese señor, no sé si lo conocen, quizás ahí tengo un buen dibujo para que sepan, saben quién es, ¿no? Quizás no están 100% seguros. Voy a ponerle otra imagen de él, a ver si, bueno, aquí tengo otro, antes de pasar al tercero. ¿Lo conocen? ¿Le suena más que este? Algunos piensan que saben quién es. Bueno, aquí tengo un último dibujo y, bueno, bueno, les voy a dar un tip. Les voy a decir, no soy yo. Más bien hoy me corté la barba porque esta mañana tenía la barba como él. Pero específicamente son dibujos de Pablo, Saulo. Vamos a estar aprendiendo sobre él. En estos pasajes se va a referir a él como Saulo, que es como se le refiere al principio de la Biblia, y después en el resto de la Biblia lo conocemos como Pablo. Y cuando pensamos en las misiones, si usted ha estudiado la Biblia, si usted ha pensado en misiones, si usted ha oído historias misioneras en la Biblia, Pablo es una de las personas principales. Obviamente no es el único misionero que había en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Había muchas otras personas que fueron y trabajaron, y muchas otras que nunca estarán en la Biblia porque pasaron o al mismo tiempo, pero la Biblia no lo recuenta, o son como nosotros, que han sido llamados para servir, para llevar el Evangelio a otras personas. Quiero que empecemos en Hechos. Vamos a estar todo el tiempo en el libro de Hechos. Vamos a empezar en el capítulo 8, y simplemente quizás para echar un poco marcha atrás, agarrar un poco del hilo, del contexto de lo que está ocurriendo específicamente en la vida de Saulo en este momento. Vean lo que pasa. Y ahora, tengo aquí que dice, y Saulo consentía a su muerte. ¿La muerte de quién? Está hablando de Esteban. Esteban era el que conocemos como el primer mártir de la iglesia cristiana.
Él estaba en Jerusalén y había habido un pleito hasta el punto que estaban tan enfurecidos con este mensaje de Jesucristo, de que Jesucristo era el Salvador, de que este hombre que había sido crucificado era el Mesías. Estaban tan enfadados con él que ellos tomaron a Esteban y lo apedrearon. Y vemos aquí en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, al principio, dice, y Saulo consentía en su muerte. Entonces vemos así simplemente en esa primera frase nos damos cuenta que Pablo es una persona que no ama a Cristo y no es un creyente, no ama a los cristianos y definitivamente no quiere compartir el evangelio, ¿no? Y sigamos leyendo un poquito más lo que dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, del apedreamiento de él por ser un cristiano. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Empezamos a hablar de esto como le llamamos la diáspora, cuando empieza este esparcimiento, ¿no? Y entonces ellos están siendo mandados. Interesantemente, Jesús había dicho que debíamos ir ¿a dónde? Y no solamente ellos, yo creo que ese es un mandamiento para todos los creyentes, que debemos ir a todos lados, a todos los pueblos, para compartir el evangelio, para hablarles de Cristo, para darles el evangelio, para que fueran hechos discípulos y fueran bautizados y que enseñaran todo lo que él había enseñado, ¿no? Lo que ocurre es que no estaba ocurriendo, estaba pasando solamente en Jerusalén, y empieza a ver esta primera dispersión. Y en el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pues esto está ocurriendo justo después de que Esteban ha muerto. Y dice en versículo 3, vea, dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo odia el evangelio. En este momento, Saulo, como lo conoce la Biblia en ese momento, Saulo es una persona que odia el evangelio, odia el mensaje de que Jesús es el Salvador. Él es un judío celoso y él ama la palabra de Dios. Él ama y quiere proteger eso hasta el punto que, pero en su ceguera, y es interesante que hablemos de eso, que él está espiritualmente ciego, porque en unos momentos vamos a ver que va a estar físicamente ciego, pero en su ceguera espiritual él no puede reconocer a Cristo como es el Salvador. Entonces está entrando literalmente casa por casa y está buscando a personas que son creyentes para arrastrarlos, para llevarlos a la cárcel. Aprendemos que no solamente los echaba a la cárcel, sino que eran torturados y algunos incluso morían y eran llevados de su hogar. ¿Por qué? Porque creían en el evangelio. Quizás en el mismo Cristo en el que usted ha puesto la fe, esas personas estaban sufriendo y Pablo estaba determinado, él se había asegurado de que él iba a pararlos, de que él no iba a permitir que esto ocurriese. Vean, y se pone incluso peor un poco la cosa, ¿no? Vean lo que dice en Hechos 9, 1 a 6, dice, Saulo, respirando a una amenaza, ¿se imaginan este hombre? No sé si alguna vez usted o ha visto a alguien que está súper enojado y es como esa imagen que vemos, ¿no? En las fábulas, en los dibujos animados del toro que está como, y así está. Él está rojo en la cara. Yo a veces cuando hago ejercicio, cuando hago push-ups, lagartijas, me pongo todo rojo en la cara y a veces me dicen, Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? Y digo, no, es que es la cara que Dios me dio, ¿no? Pero él está respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, a la persona más importante en Jerusalén, en Israel, sobre la religión, y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando se refiere a este camino, se refiere al camino de Jesús, se refiere a la creencia en Jesús, a lo que usted y yo llamaríamos ser cristianos, a este camino. Él está buscando ver si él no está contento con solamente estar en Jerusalén, ahora quiere ir a Damasco y está pidiendo permiso, cartas para poder ir a buscar, está enojado. Y los trajese presos a Jerusalén. Y quiere empezar a arrastrar a gente a Jerusalén, a que sean condenados, a que sufran por esto.
Esto es increíble cuando pensamos en cómo empieza la historia de Pablo cuando conocemos a Saulo, cuando él todavía se llamaba Saulo y él no creía en Cristo. Pero no solamente era una de esas personas que quizás usted y yo conocemos, o quizás usted es una de esas personas que está escuchando, que dice, bueno, yo no creo en Cristo, pero que usted crea lo que usted crea, yo le voy a creer lo que yo quiera. No, no, no. Esto era, él era militante. Él estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para poder, él quería destrozar esta creencia en Jesucristo. Él quería eliminar ese nombre. Y de repente pasa algo increíble. Pasa la conversión de Pablo. Y en la conversión de Pablo es una muestra increíble del poder de Dios. Solamente Dios podía quitar el velo que estaba en los ojos, quitar la ceguera que estaba en los ojos espirituales de Pablo, donde él veía a estos creyentes, él veía lo que había pasado con Jesús y solamente veía a un mentiroso, pensaba que Jesús era un mentiroso más que se estaba haciendo llamar el Mesías. Veamos lo que nos dice. Ahí estamos, vamos a estar en el capítulo 9 vamos a pasar al próximo capítulo, capítulo 9. Vamos a leer unos versículos ahí y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz del cielo está viniendo y le está diciendo directamente, para que no haya confusión, que no esté hablando con ninguno de los otros que están con usted. Estoy hablando con usted, Saulo. Saulo, está hablando con usted. ¿Por qué me persiguen? Me encanta esta frase. Simplemente quiero mencionar sobre esto. Me encanta, ¿por qué me persigues? Bueno, si lo pensamos, Jesús en este momento, pues ya ha muerto, ya ha resucitado y ha ascendido y está con el Padre, está en el cielo, no está aquí. Entonces, ¿por qué es que Jesús, por qué es que el Señor le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo creo que es porque está persiguiendo a su iglesia, está persiguiendo a su novia, está persiguiendo a su amada, a la iglesia, a los que Él ha redimido. Y hay un vínculo, la palabra de Dios nos enseña. En Juan capítulo 17, Jesús le ora al Padre y le dice, Dios, haz que sean uno y que sean uno con nosotros como usted y yo somos uno, ¿no? Y entonces Él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto, Saulo? Y dice el versículo 5, y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Le dijo, y dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le dice, hey, estás intentando cambiar lo que Dios está haciendo. Estás intentando parar algo que no es parable. Saulo, no entiendes, estás peleando en contra de Dios. Y no se puede hacer, es como pegar golpes contra un aguijón. Yo no sé de ustedes, pero si una vez han estado cerca de un aguijón, yo sé que una vez estábamos simplemente yendo por un río y ni siquiera nos dimos cuenta de que había un aguijón ahí, pero ellos se dieron cuenta que nosotros estaban ahí y no querían que estuviéramos, y éramos como 10, había niños, había padres, y estábamos simplemente caminando por el río y de repente lo que había es gritos, no había hombres y mujeres, solo había gente gritando, gente corriendo, gente intentando, gente tirándose dentro del agua para esconderse, gente tirándose de las piedras para llegar al próximo nivel, escaparse, lo que hiciera falta. Gente estaba haciendo cosas que yo no sabía que podían hacer. Yo estaba un poco atrás y me eché primero atrás para ver qué estaba pasando, pero luego vi que dos de mis hijos estaban envueltos en esto, entonces yo me tiré a intentar ayudarlos, pero ellos ya se habían tirado de una piedra, estaban en el agua, era una cosa loca. Yo no sé si usted ha vivido por algo así, y eso es que ni siquiera nosotros, yo no me puedo imaginar si le hubiéramos pegado una pedrada o si hubiéramos topado literalmente con esta colmena, con este aguijón, ¿no? De que llegue y que una avispa lo pique con ese aguijón, duele. Y varias de las personas ese día se toparon con ese aguijón, ¿no? Del enjambre. Y le dicen, dura cosa es que estés pegando, estás haciendo algo que no es sabio.
Y Pablo está a punto de darse cuenta, está dándose cuenta de que al que ha estado persiguiendo y la fe que él quería destruir era la verdad. Vea lo que dice el versículo 6, dice, él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Vean, él dice, Señor, él se ha dado cuenta, esto ha sido una conversión completa. Pablo ahora entiende completamente que Jesús, el que había sido crucificado en Jerusalén, el cual él odiaba y sus creyentes tenían la verdad, él era el verdadero Señor. Entonces, lo que Dios le dice es que vaya a este cierto lugar y que va a mandar a alguien. Y realmente lo que va a pasar aquí es que va a haber una segunda persona que va a ser llamada para otra misión, que va a ser de traer a Pablo o a Saulo a estar en comunión y él va a tratar con él. Veamos lo que ocurre con este hombre, este otro hombre, Ananías. Dice, había entonces, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces vemos que Dios tiene algo para él y él está respondiendo, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí es donde voy a hablar un poquito también sobre esta cuestión de si es que tenemos que deseo o simplemente estamos llamados. Y yo creo que aquí es como puse, deseo no, pero llamados sí. Y vamos a ver este ejemplo y le garantizo, viendo a Saulo, no haya un peor candidato para ser un misionero, si lo piensan, ¿no? Hace 10 minutos él está como queriendo matar a los creyentes, él está persiguiendo a la iglesia, él está persiguiendo el camino. Y ahora Dios lo va a usar no solamente para ser un creyente, sino para ser un misionero. Y aquí tenemos a un creyente, pero yo les digo y lo vamos a ver en sus propias palabras, que no está súper entusiasmado a hacer la misión que Dios le ha dado. Vea lo que dice aquí. Dice, el Señor le dijo, hablando de Ananías, dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí, he aquí, él ora. Él está orando, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que eres tú, que entrará y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, Dios le había dado a Saulo una visión de que Ananías iba a venir y esta es la misión que le está dando, ¿no? Que vaya a hablar con él y que chiva, ¿no? Y poder ir y tener esta experiencia, conocer a otro creyente, qué increíble, ¿no? Y ser usado por Dios para devolverle la vista, le va a poner las manos encima, pero, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén? ¿Cuántos daños? ¿Cuánto daño él ha hecho entre los santos, entre los creyentes? Yo no puedo culpar a Ananías. La misión de ir y poder sanar a alguien, buenísimo. Pero que ese alguien sea una persona que viene explícitamente a mi ciudad a buscar a personas como yo para arrastrarme a mí, a mi esposa, a mi familia, a Jerusalén, a meternos en cárcel y cosas peores. Yo entiendo. Yo entiendo como él dice, Señor, pero ¿qué pasa? Pero veamos lo que dice. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para poner a todos los que invocan tu nombre, para poder prenderlos. Ellos sabían, ellos ya habían oído de que Pablo venía, de que Saulo venía con sus cartas en mano, listo para poder aprender, para poder agarrar y prender a estas personas y llevárselos a la cárcel. Ellos ya sabían. Pero vea lo que dice aquí. En versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es el llamado de Pablo. Él se lo da a Ananías, ¿no? Le dice y le explica, hey, Ananías, yo entiendo lo que está pasando, pero necesitas entender
que a donde te estoy mandando no es a ver a un enemigo, sino a ver a un hermano. Y no cualquier hermano, sino un hermano al que le he dado un llamado. Él dice, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él dice, hey, yo voy a hacer de él un misionero mío que va a evangelizar, que va a compartir el evangelio de las buenas noticias de que Jesucristo es el Señor, de que solo hay salvación a través de él, de que él es el Cordero que quita el pecado del mundo, de que nadie puede conocer al Padre si no es por él, de que él es el Hijo mandado por el Padre, de que murió por los pecados como sacrificio, pero que resucitó al tercer día en poder, y de que solamente en él podemos tener salvación. Dice, voy a mandarlo, y lo voy a mandar de todos los lugares a que sea con gentiles. ¡Qué increíble! Porque conociendo a Pablo, a Saulo, nos damos cuenta que él se había criado como un súper judío, en el sentido de que él había estudiado con uno de los máximos profesores de la ley judía, Gamaliel, y él se había criado con la idea de poder ser lo que estaba haciendo, defender lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero defender la palabra de Dios, de ser celoso, de amar tanto a Dios que haría lo que hiciera falta. Pero lo último que él quería hacer es estar entre gente que no era judía. Él quería estar entre gente judía, hablando de la ley, hablando de la palabra de Dios y defendiendo el honor de Dios. Pero lo último que él quería hacer es estar compartiendo el evangelio sobre Jesucristo, y no solamente con su gente, aunque lo iba a hacer, sino hacerlo con gentiles. Pero no solamente lo iba a hacer con gentiles, sino lo iba a hacer con reyes, y lo iba a hacer con personas de su propio pueblo, con alguna de las mismas personas a las que él había estado quizás a la par diciendo, esa gente necesita morir. Al igual que matamos a Jesús, necesitamos matar a sus seguidores porque es una mentira y es lo peor que hay. Y ahora le va a tocar ir y hablar en frente de esa misma gente y decir, no, hermanos, me equivoqué. Jesús sí es quien dijo que era. Vea, versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está. Porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. El llamado de Pablo no iba a ser solamente de compartir con boca, sino él iba a sufrir también en su propio cuerpo. Y conocemos la historia de Saulo, Pablo, de su vida, ¿no? De cómo él pasó por todo. Pasó por naufragios y fue torturado y fue encarcelado y apedreado de todo, y eventualmente daría su vida por Cristo. En el llamado de Pablo iba a haber dificultad. Créame que Pablo no estaba deseando este llamado, pero lo recibió. Al igual que Ananías, ahora cuando él oye, él no está buscando lo último. Créanme, lo último que Ananías quería ese día es ver a Pablo. Yo me imagino que el plan de él era averiguar por dónde andaba. Si Pablo andaba por el lado norte, él iba a andar por el lado sur. Si Pablo estaba buscando en cierto barrio, él iba a ir al otro barrio. Él iba a intentar, como todos los creyentes, evitar para que no tuvieran que ser arrastrados. Nadie quería eso. Pero en vez, Dios le da un mandato, le da un llamado, le llama para ser su misionero, para ir a trabajar en su nombre, para servirle. Y eso es lo que yo creo que todos estamos llamados a hacer. Si somos creyentes, si hemos creído que Jesucristo realmente es el Señor, que Él es el Salvador, entonces nosotros estamos llamados. Y entiéndanme, quizás no me dé la gana. Quizás usted esté diciendo, pero yo no quiero ser un misionero. Bueno, simplemente quiero decirle que no sé si es necesario que usted quiera. Si usted ha creído, si tiene conversión, si usted es un creyente, Dios le da un llamado, es porque Él tiene un plan para usted, y lo que tiene que hacer es obedecer. Vamos a ver esto aquí en un momento. Vea primero la obediencia de Ananías. Ananías, me imagino que tiene miedo. Aunque es Dios el que se lo está diciendo, eso no significa que no tiene miedo por sí o por su familia y por lo que pueda pasar, pero él obedece. Vea lo que dice en Hechos, capítulo 19, en el versículo 17, dice,
Fue entonces Ananías, lo hizo, obedeció, oyó el llamado y lo hizo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Él ya había creído a Dios, que él es realmente su hermano. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él le dice, el mismo Jesús que te confrontó, el cual te bajó del caballo, el cual te dejó ciego para que tengas vista, no solamente vista física, sino vista espiritual, el que te ha llamado a Él. Él es el que me ha llamado y me ha mandado a hacer esto, para que recibas la vista y también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Me encantan esas palabras, ¿no? El Señor Jesucristo usa a Ananías para ponerle las manos y Saulo es curado de su vista, pero él también ha aceptado a Cristo y lo primero que quiere hacer es ¿qué? Quiere ir a bautizarse. ¿Por qué? Él va a identificarse con Jesucristo. Él va a identificarse con los creyentes. Él es parte del camino ahora porque es un creyente y lo va a hacer. ¿Creen que hace 1, 2, 3 días él quería hacer eso? Absolutamente no. Pero Dios había venido a su vida, había cambiado todo y tenía un plan para él. Y ese plan requiere obediencia. Hemos visto, gracias a Dios, Ananías fue obediente, aunque quizás tenía miedo. Estoy seguro que tenía miedo. Él obedeció. Vemos aquí, dice después en el versículo 19, dice, y habiendo tomado aliento, él se había descansado, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo no me puedo imaginar cómo fue esos primeros días de estar con creyentes y estar hablando con ellos no como un enemigo, sino como un hermano y oyendo las palabras y que ellos, ojalá como nosotros deberíamos ser, que entre los creyentes estamos siempre hablando palabras de ánimo y estamos hablando sobre Dios y estamos compartiendo sobre sus verdades. Que él oyera estas palabras y palabras que antes eran tan palabras que le hubieran hecho enfurecer, que eran palabras para él malditas, palabras que eran mentira, palabras que iban en contra de Dios. Ahora él las oye y es como un bálsamo para él, oír sobre su Señor Jesucristo y estar en la compañía de sus hermanos, de romper pan con ellos, de estar en comunión con ellos. Vemos aquí también que no solo Ananías obedeció a este llamado, sino Pablo va a obedecer también. Pablo va a ser obediente. Él ha tenido una conversión y tiene un llamado, aunque le garantizo que quizás no es lo que él quería hacer, pero Dios le ha llamado a hacer algo y él va a ser obediente. Vea lo que dice más adelante en el capítulo 9, versículo 20, dice, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él dice, Él es el Hijo de Dios, hablando de Jesús. Él está dando este testimonio directamente. No está esperando. Él ha creído, está obedeciendo, se ha bautizado y Él va a compartir. Él ya es un vocero. Él está hablando como usted y como yo deberíamos estar haciendo con las personas alrededor nuestra. No tiene que ser en otro país. Puede ser en nuestra misma calle. Puede ser en nuestra misma casa. Él está diciendo que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. Él es quien Él dijo que era. Él está obedeciendo. Él está haciendo lo que ha sido llamado entre sus propios hermanos. Él empieza entre los judíos. Él está ahí en la sinagoga haciendo, donde ellos se reunían para leer la palabra de Dios y Él está compartiendo el Evangelio. Dicen 21, y todos los que escuchaban estaban asombrados. ¿Por qué? Es Saulo y está predicando a Jesús, no en contra de él. Y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Están diciendo, ¿este no es Saulo? ¿Qué está pasando? Bueno, Jesús ha tomado control de su vida. Él tiene el Espíritu viviendo en él. El Espíritu Santo lo está guiando. Y él
tiene un llamado y él está siendo obediente a ese llamado. Versículo 22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Ve, hay una confusión porque él no es que solamente el primer día, sino el segundo día está más fuerte y el tercer día está más fuerte en su convicción y está predicando, y él está predicando que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús es el ungido, el elegido de Dios, el Mesías. Y él está diciendo, este Jesús, el cual ustedes saben que fue crucificado en Jerusalén, él es el Hijo de Dios. Y él es nuestra salvación, la salvación que Dios ha mandado a Israel, pero no solamente a Israel, sino también a los gentiles, a las personas que no somos judíos. Él ha mandado salvación para que podamos restablecer esa comunión con Dios que había sido rota, que podamos volver a Dios, como él diría años más tarde, mandando una carta de 2 Corintios capítulo 5, él les diría que nosotros como embajadores de Cristo decimos, por favor, vuelvan a Dios, y desde los primeros días de su creencia, él está haciendo eso. Me hace pensar, Jonathan, ¿yo tengo ese fervor? ¿Yo estoy obedeciendo a Dios de la manera que debería haciéndolo? Le pregunto a usted, ¿usted está haciendo eso? Yo sé que muchas veces nos cuesta, yo sé que muchas veces no hacemos eso, pero nuestro hermano Pablo nos está dando un buen ejemplo, no años después, no después de que recibió una supereducación y de que tenía un trabajo y de que tuvo mucha experiencia, hizo un montón de pasantías y estudió mucho. No, días después, él está predicando el Evangelio, él está siguiendo el llamado al cual él ha sido dado. Después de esto, nos cuenta Hechos que había tanto enojo por lo que él estaba haciendo que tuvieron que soltarlo por una cuerda, por la muralla, secretamente para que nadie se diera cuenta, porque lo estaban buscando, estaban esperando en las puertas por si él pasaba a matarlo. Querían hacerle a él lo que él quería hacer a otros creyentes. Ahora él estaba recibiendo, pero es normal. ¿Por qué? Porque él fue adoptado en la familia de Dios, fue hecho partícipe con Cristo en las glorias, como todos los creyentes somos hechos, pero también como creyentes y como hijos e hijas de Dios, también debemos ser partícipes del sufrimiento. Eso es parte de lo que va a pasar. Nosotros no podemos esperar que todo va a ser fácil, y él lo está experimentando de primera mano bien rápido. Y finalmente quiero que veamos la comisión de Pablo. ¿Y por qué digo comisión? Yo creo que es muy importante que cuando nosotros como creyentes creemos en Cristo, y es el primer paso, si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, nunca va a poder ser un misionero. ¿Por qué? Porque es el paso número uno, tiene que ser un creyente, y eso es algo que Dios tiene que hacer en su vida. Usted tiene que tener la fe en Jesucristo. Tiene que oír el Evangelio y creer. Pero si usted ha recibido a Cristo y siente que Dios lo está llamando, yo creo que Dios quiere que todos sus hijos sean misioneros. Quizás no a otro país o a otro continente, pero definitivamente misioneros que comparten el Evangelio con otras personas alrededor de ellos. Pero puede ser que Dios lo está llamando para irse a otro lugar. Como mi esposa y yo hicimos, y trajimos a nuestros hijos. Mis papás lo hicieron, los papás de mi esposa lo hicieron. Dejaron sus familias y fueron a otro país para compartir el Evangelio. Yo no sé lo que Dios está haciendo en su vida, pero si está sintiendo un llamado, sea para lo que sea, necesita tener obediencia. ¿Ganas? Ojalá las tenga, pero si no, quizás Dios todavía lo va a llamar. Bueno, no quizás, lo está llamando para estar en su servicio. No sé para hacer qué, pero lo está haciendo. Pero obediencia, ¿no? De responder positivamente, de hacer lo que estamos viendo que Ananías hizo y que también hizo Pablo o Saulo. Pero creo que es importante también que dentro de la comunidad de la iglesia, que puedan identificar ese llamado y ver que realmente es de Dios, que no es algo que simplemente nosotros nos imaginamos o porque tenemos ganas. Y a veces personas tienen ganas de ser misioneros, pero no es porque necesariamente Dios lo ha llamado, sino porque les suena como algo divertido. Quieren ir a otro país, quieren conocer lugares, quieren viajar y claro, compartir el Evangelio es bueno.
pero no necesariamente tienen un llamado, y es importante que nosotros podamos ser probados. Mi familia, nosotros fuimos probados en nuestra iglesia, la cual nos mandó, y ellos pudieron ver al Espíritu Santo trabajando en nosotros. Ellos pudieron ver a Dios trabajando, y ellos no tenían ninguna duda de decir, ¿saben qué? Vamos a mandarlos porque sabemos que Dios está trabajando. Bueno, yo creo que cualquier persona que hubiera estado en esa ciudad la semana que Pablo aceptó a Cristo, hubiera dicho, wow, algo ha cambiado en él. Pero vamos a ver que él después va a Jerusalén y vamos a acabar en esta parte. Vea lo que dice aquí. Dice más adelante el capítulo 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, con buena razón. Él había estado viviendo en Jerusalén haciendo loqueras, buscándolos, torturándolos, haciéndolo todo. Yo hubiera sido uno de esos que tuviera miedo. No creyendo que fuese discípulo. Yo me imagino que ellos están creyendo, esto es una trama. Él no ha encontrado suficientes creyentes y ahora quiere infiltrarse y quiere que le contemos dónde están todos para agarrarlos a todos. No lo creían. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Me encanta el corazón de Bernabé, ¿no? De este hermano que podríamos decir se la juega, ¿no? Es el que está dispuesto a decir, bueno, muchachos, yo voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Y veremos. Me hace pensar en la idea a veces de no sé si a usted le gusta comer hongos, pero saben que hay hongos buenos y hongos malos, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, porque hubo alguien que dijo, hey muchachos, voy a comerlo y si me muero no lo coman, ¿no? Y Bernabé quizás es esa persona que está dispuesto a ir a hacer algo por Dios y jugársela, y lo hizo, y gracias a Dios que lo hizo. Gracias a Dios que lo hizo. Porque Pablo ha sido una gran bendición para nosotros, Bernabé ha sido una gran bendición para nosotros, y su ministerio junto fue una gran bendición para nosotros como creyentes y para el Evangelio. Entonces Bernabé, tomándole, hablando de Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Él les cuenta, hey, ese es el testimonio de nuestro hermano, eso es lo que ocurrió, eso es como Dios rompió su corazón y cómo él fue salvo y cómo él está haciendo la voluntad de Dios. Versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Él está haciendo vida con los creyentes y ya ha sido aceptado, está entrando y saliendo en esos mismos lugares donde antes él quería destruir. Él ahora tiene amor y parte pan con ellos y comparte la fe con ellos. Versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Él está teniendo conversaciones con las personas y lo está haciendo tenazmente. Él está siendo vigoroso en la manera en la que habla y está hablando no solamente con los judíos como más judíos, sino también con los helenizados, con los que tenían influencias más griegas. Es lo que está diciendo aquí con los griegos. Está hablando con los judíos que son helenizados, ¿no? Que quizás no tienen la tradición igual, pero todavía ellos incluso quieren matarle. Y dice en versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Saben qué? Saulo, él fue fiel en su llamado, hasta el punto de ponerse en peligro, parece que en semanas, un par de veces. Primero en Damasco, lo quieren matar y tienen que bajarlo por una cuerda, en una canasta, por una muralla, ¿no? Para que no lo mataran, y después lo mandan a Jerusalén y él empieza a compartir con los hermanos y empieza a predicar, y ahora lo quieren matar ahí. Y los hermanos lo que hacen es que ven que Dios está trabajando en su vida y que Dios realmente está operando y lo mandan. Lo mandan, dice que lo llevaron hasta Cesarea y ahí lo pusieron para que fuera a Tarso. Desde Tarso, él eventualmente se va a reconectar con Bernabé y van a ir a Antioquía. En Antioquía van a hacer la obra del Señor y desde ahí lo van a comisionar otra vez y lo van a mandar más lejos a que haga misiones en toda esa zona del Mediterráneo, y va a empezar iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, hasta llegar a Roma y estar enfrente
de no solamente reyes locales como lo hizo en Galilea, sino de estar enfrente del César. Como Dios dijo que Él había llamado a Pablo, a Saulo, para que estuviera enfrente de gentiles, enfrente de sus hermanos, los judíos, y enfrente de reyes también. Y Él es mandado. Saben, al principio hablé un poco y durante el mensaje he hablado sobre el hecho de que creo que a veces queremos decir, bueno, el ser misioneros para el que tiene como ese deseo dentro y eso. Yo creo que quizás es una limitante que no es bíblica. Creo que a veces Dios está llamándonos a hacer cosas que realmente ni siquiera nos imaginaríamos que podríamos hacer, o definitivamente quizás nos da miedo pensar en hacerlo. Pero Dios nos va a dar la habilidad. ¿Saben? Si vemos la vida de Pedro, Pedro es otro ejemplo de alguien que fue llamado a hacer cosas que no quería hacer. Jesús está preparando a Pedro para ir a hablar con un hombre por el nombre de Cornelio, que es un gentil, y va a tener que entrar en la casa, y para los judíos entrar en una casa de un gentil no era algo que se podía hacer. Entonces, Dios sabe que él va a tener un problema con eso, entonces le da una visión sobre una comida que baja del cielo como en una sábana, que son comidas que ellos como judíos no podían comer, y le dice, come esto, y lo que le está enseñando es que él puede entrar en esta casa, que él puede tener contacto, que Dios ha purificado las cosas, que no tiene que preocuparse, y no tiene que hacerlo una vez, ni dos veces, sino 3 veces. Dios tiene que decirle a Pedro, hey, ese 3 es como común con Pedro, ¿no? No, le pasa más de una vez, ¿no? Y 3 veces le tiene que decir para prepararle, ¿por qué? Porque le garantizo que Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, pero lo hizo. Recibió ese llamado, fue obediente y lo hizo. Entonces, ojalá nosotros podamos tener un corazón que es obediente. Y yo creo que esa es la parte crucial, no menos que el llamado, ¿no? Pero realmente yo creo que todos tenemos un llamado de cierta forma, de una manera u otra, de compartir el Evangelio. Algunos de ustedes Dios los está preparando para irse a otro lugar lejano, para dejar a sus familias. Y yo sé que para algunos ustedes están diciendo, no, yo no me voy de mi familia, yo no me voy de mi hogar, yo no me voy de mi país, yo no me voy de donde yo vivo. Pero sepan, la Biblia nos enseña que si Dios nos llama es porque Él tiene un plan para nosotros. Quizás no nos guste ese plan, quizás no sea algo que hemos estado soñando toda la vida con hacer, pero si Él nos está llamando es porque debemos hacerlo. Debemos de tener obediencia a ese llamado. Y ojalá estemos bien conectados con una iglesia que nos ama, que nos conoce, que nos va a ayudar a prepararnos, que va a evaluar ese llamado y que cuando sea el tiempo nos mande en amor, nos mande, nos comisione y que esté atrás de nosotros orando y apoyándonos y siendo ese apoyo al cual podemos ver vez tras vez. Pero cuando Dios nos llama, ojalá el punto que tengamos es que tengamos la obediencia. Dios nos va a pedir hacer cosas difíciles, se lo garantizo. Y sé que Dios nos va a pedir a nosotros, a mi familia, hacer otras cosas difíciles. La diferencia va a ser si tengo la obediencia, como vemos con esos hombres en esta historia. Eso es a lo que Dios nos está llamando a nosotros. Les invito a que vayamos al Señor en oración para cerrar ese mensaje. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia y tu gracia. Dios, porque durante todo este tiempo, Señor, has estado salvando a personas que no lo merecen como yo. Yo sé, y quizás hay personas que están escuchando ese mensaje hoy que se dan cuenta de que ellos no han tenido un momento de conversión, ellos no han creído en ti, su fe no está en ti, ellos están ciegos espiritualmente, no han pasado de muerte a vida. Dios, se pediría que Dios se trabajes en los corazones de esas personas. Dios, que ellos puedan poner su fe completamente en ti, Señor, que ellos experimenten la gracia, Señor, no porque ellos lo merecen, Señor, sino porque tú nos has amado. Dios, y continúa llamándonos, continúa dándonos llamados para alcanzar a las personas en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad,
y alrededor del mundo. Y cuando tengamos ese llamado, Dios, danos la obediencia. Pon dentro de nosotros un corazón obediente, que el Espíritu Santo nos lleve a ese punto de arrodillarnos delante de ti y decir, Señor, tú eres el Rey, tú eres soberano, no voy a pelear en contra de ti, como Jesús le decía a Saulo, que es difícil pelear en contra del aguijón, Señor, que no hagamos eso, sino que cedamos, que tengamos obediencia, aun cuando no es algo que queremos hacer, que estemos dispuestos a hacerlo. Dios, y ojalá estés incluso hoy llamando a personas a ir incluso a otros países, lejos de su hogar, pero cerca de tu voluntad. Te pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.